Queridos amigos, ¿cómo están? Les saludo. Soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas gravemente lesionadas. Así que si tú tuviste una lesión de trabajo, si te atropellaron, si te chocaron, si tuviste un accidente en bicicleta, motocicleta, si te caíste en un lugar público, cualquier tipo de lesión o accidente, con mucho gusto puedo ayudarte. Bueno, y el día de hoy voy a contestar una pregunta muy frecuente que me hacen las personas lesionadas. Muchas personas que tienen un accidente de trabajo, por ejemplo, tienen dos trabajos. Trabajan, por ejemplo, en un restaurante y también en un hotel. O trabajan en una bodega y también en el campo. Y entonces la pregunta es, María, si yo tengo dos trabajos, ¿tengo derecho a dos compensaciones? ¿O tengo derecho a que me den doble cheque por incapacidad mientras yo estoy lesionado? O si tengo, por ejemplo, si me atropellaron o me accidenté en un auto y yo estoy lesionado, ¿tengo derecho a que me paguen los sueldos de esos dos trabajos? Bueno, te voy a explicar poco a poco cuál es la respuesta, pero en general la respuesta sería sí. Nada más tienes que tener las pruebas correctas o la evidencia correcta para que tu abogado pueda utilizar esa evidencia o esas pruebas para pedir tu compensación. Bueno, voy a explicar parte por parte. Primero voy a explicar cómo aplica esto a un accidente o lesión de trabajo y después te voy a explicar cómo aplica esto si tuviste un accidente de auto, si te chocaron, si te atropellaron, que sería un caso civil, un caso de personal injury, ¿ok? Bueno, primero que nada, si tú tuviste un accidente en el trabajo o una lesión de trabajo y esta lesión afecta que tú no puedas trabajar no solamente en ese trabajo, sino que tampoco puedes trabajar en el otro trabajo, en el otro restaurante o warehouse o lo que sea que tengas otro trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo en el día en el campo y yo trabajo piscando fresa, ¿ok? Y en la tarde trabajo en un restaurante y soy cocinera en un restaurante. En el campo gano $15 la hora durante la mañana y por la tarde gano $17 la hora en el restaurante, ¿ok? Entonces, si yo me lesiono en el campo y, por ejemplo, me lesioné un hombro, me van a operar de mi hombro, voy a tener una cirugía, no puedo usar mi brazo. Quiere decir que a causa de la lesión que yo tuve en el campo, me lesioné mi hombro y como ya tengo mi hombro lesionado, ya no puedo trabajar en el restaurante. Entonces, a causa de mi lesión de hombro que tuve yo en el trabajo del campo, pues ya tampoco puedo tener mi otro trabajo. Entonces, en vez de perder un solo ingreso, voy a perder dos ingresos de dinero que yo tenía antes. Entonces, tienes que platicar esto con tu abogado. Es muy importante que le digas esto a tu abogado. Muchas personas no saben que tienen derecho de tener doble cheques por incapacidad y se les pasa a decirle al abogado y entonces el abogado lo que va a hacer es tramitar que si ustedes están incapacitados, o sea, si ustedes van a ver un médico de la aseguradora del patrón, un médico de Workers' Comp, y el médico hace un reporte, un work status, en donde él diga que tú no puedes trabajar porque estás gravemente lesionado y te incapacitan, el abogado va a hacer la petición a la aseguradora del patrón para que esa aseguradora te mande los cheques por incapacidad. Entonces tú vas a estar recibiendo cheques cada 2 semanas mientras que tú estés incapacitado, ¿ok? Esos cheques van a cubrir, por así decirlo, el trabajo donde te lesionaste, ¿ok? El sueldo que tenías o casi la mayoría del sueldo que tenías donde tú te lesionaste. Pero ¿qué pasa con tu otro trabajo? En realidad tú, si estás muy gravemente lesionado, también vas a perder el ingreso de tu segundo trabajo. Entonces ahí el abogado va a tener que hacer la petición de que la aseguradora también te pague los cheques por incapacidad correspondientes a la pérdida de ingreso de tu segundo trabajo, ¿ok? Es muy importante tener los comprobantes adecuados. Si yo trabajo en el campo en la mañana, tengo que tener mis cheques donde tengo que comprobar que trabajo ahí me lesioné. Y si quiero que el abogado haga la petición de que también me den mis cheques por incapacidad del ingreso que estoy perdiendo yo en el restaurante, que es donde trabajo en las tardes, pues entonces tengo que tener mis comprobantes de que yo trabajo en el restaurante, mandárselos al abogado para que el abogado, basado en esos comprobantes, pueda hacer la petición de esa compensación, de esos cheques cada 2 semanas. Ahora, ¿qué pasa si me pagan cash? Si me pagan efectivo. Hay veces que el abogado
puede comprobar que tú trabajas y que estás ganando otro ingreso con mensajes de texto, con videos y con otro tipo de evidencias, ¿ok? Para que también el abogado pueda comprobar, aunque tú no tengas cheques, pueda comprobar que tú trabajas en esa otra compañía. Así que no se te pase decirle a tu abogado que tienes 2 trabajos. Hay gente que tiene inclusive 3 trabajos y también aplica para cuando trabajas por temporadas, ¿ok? Mucha gente me dice, María, es que yo me lesioné mi hombro en la temporada de la fresa y ya el resto del año ya no trabajo. Y entonces yo les digo, bueno, entonces, ¿qué haces el resto del año? ¿Qué haces si trabajas 6 meses en la temporada de la fresa? ¿Qué haces el resto de los otros 6 meses del año? Y me dice la gente, no, bueno, es que yo me voy a Yuma o me voy a otra parte y entonces ahí trabajo en otra cosa, en otra diferente compañía el resto del año. Bueno, entonces sí trabajas todo el año. Ten mucho cuidado. Si tú no le dices esto al abogado, ¿qué va a pasar? La aseguradora nada más te va a mandar los cheques por incapacidad de la temporada registrada en tu caso de Workers' Comp. O sea, en este caso, si tú estás diciéndole al abogado que tú nada más trabajaste en la temporada de la fresa o en la temporada de un restaurante o de lo que sea, 6 meses, pues nada más vas a recibir cheques por incapacidad de esos 6 meses. En cambio, si tú le dices al abogado, bueno, es que yo trabajaba generalmente 6 meses en esta compañía de la fresa o del restaurante o del campo, de lo que sea, de la bodega, pero el resto del año yo trabajaba en otra compañía, en Yuma o en cualquier otra parte, cualquier otra compañía. La otra parte del año yo trabajaba en un restaurante o trabajaba haciendo plomería o pintura, pintaba las casas, etc. Este otro ingreso, díselo al abogado, aunque no sea que tú trabajaste en la misma compañía, aunque sea otra compañía en la que hayas trabajado, el abogado sí puede hacer la petición de los 2 ingresos, aunque sea una temporada en una compañía y una temporada en la otra compañía. Así que no se te pase decirle eso a tu abogado. Y recuerda, por favor, que mis videos no son un consejo jurídico ni legal. Esto no es una receta que aplica para todos los casos. Cada caso es diferente. Hay casos que están negados, hay casos que tienen situaciones muy particulares. No conozco tu caso, no aplica. Todos mis videos no aplican en general para todos los casos. Cada caso es diferente y tienes que consultar con tu abogado. Recuerda tener siempre un abogado desde el primer día de tu lesión para que todo vaya bien, ¿ok? Bueno, y ahora te voy a explicar qué pasa con los accidentes civiles, con las demandas civiles, con los casos de personal injury, ¿ok? Cuando tú tienes un caso de personal injury, pues en general va a ser lo mismo. Si tú, por ejemplo, te chocaron y o te atropellaron o tuviste un accidente en la bicicleta donde otra persona, una tercera parte, es la culpable de tu accidente, el abogado va a demandar, ahí sí es una demanda, en contra de la aseguradora del culpable, ¿ok? Y entre esa demanda que el abogado va a hacer, el abogado va a mandar una lista de todos los gastos y todos los daños que se te causaron, ¿ok? Por el accidente. Y entre esos daños, entre esos gastos, tiene que el abogado poner o enlistar el número de trabajos y el número de pérdida de salarios, el número de pérdida de sueldos que tú tengas a causa de esa lesión. Entonces, si a ti te chocaron o te atropellaron, estuviste hospitalizado, te tienen que hacer una cirugía y estuviste 6 meses sin trabajar, el abogado tendría que hacer la petición de que la aseguradora te pague no nada más el sueldo de un trabajo. Si tienes 2 trabajos o 3 trabajos, pues tendría que ser la petición de que se te paguen los sueldos o los salarios perdidos de esos 3 trabajos. Ahora, ten mucho cuidado porque hay limitantes en un caso civil, en un caso de personal injury. ¿Qué pasa? Ahí va a estar limitado lo que te puedan dar de gastos por la póliza, el límite de la póliza que tenga la persona culpable, ¿ok? Así que siempre consulta a tu abogado. Cada caso es diferente. Recuerda, mis videos no son un consejo legal ni jurídico. Siempre contrata un abogado y tu abogado tendrá que hacer la estrategia específica para tu caso en particular. Bueno, me despido, espero que este video les haya servido y recuerda siempre hablar con tu abogado para que tu abogado haga la estrategia que corresponde a tu tipo de caso. Mi nombre es María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas gravemente lesionadas. Si tú tuviste un accidente o una lesión de cualquier tipo, por favor, llámeme de inmediato. Mi teléfono es 669-342
8115. Yo misma te voy a contestar. Por favor, solamente háblame o escríbeme en WhatsApp si tienes daños graves en tu cuerpo y si todavía no tienes un abogado. Yo misma te voy a contestar. Por favor, infórmate. Puedes llamarme y hacerme todas las preguntas que tú quieras de manera gratuita. Mi teléfono 669-342-8115.